este martes 28 de mayo no promete, cumple en materia informativa. Leo Zuckerman, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, con mucho gusto de saludarte. Abordamos, tú lo escuchaste y estás muy enterado sobre todo este tema de Alonso Ancira, de lo de Emilio Lozoya y las repercusiones y el significado. Qué bueno que este gobierno en serio ya esté pasando del bla 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 del combate a la corrupción a cómo se debe de combatir la corrupción, que es combatiendo la impunidad. Con acciones más que con dichos. Sí, pues ¿no? Sí, lo que queremos los ciudadanos es ver tras las rejas, pagando con su libertad y con multas a todos aquellos funcionarios públicos pues que se enriquecieron a costa del erario. Yo creo que eso es lo que queremos ver, Carlos. Otro tema, Leo. Poco, dice Javier Cuello, poco en este momento que podamos hacer, en tanto no se sepa exactamente conocer el expediente, la carpeta. Pues sí, desde luego. Ahora, yo lo que sí te quiero decir es que era un secreto a voces el sexenio pasado, que algo sospechoso había en esta compra de agronitrogenados que se dio en enero de 2014. Era una planta inoperante, quebrada. Pero mira, sobre todo en un momento donde la producción de petróleo, Carlos, iba en picada, iba cayendo. Y entonces Pemex tenía la posibilidad de invertir dinero en donde deja más rentabilidad, donde hay más utilidades, que es en la exploración y explotación de petróleo, o metérselo a una planta quebrada inoperante de fertilizantes. Bueno, pues la pregunta es ¿por qué Emilio Lozoya empujó esta compra? Tiene razón el abogado Coello, que eso lo tuvo que haber aprobado el Consejo de Administración. Entiendo que por lo menos hubo un consejero que votó en contra de esta compra. Carlos Elizondo. Carlos Elizondo, no sé si se haya hecho público eso, creo que ya se hizo público. Pero bueno, pues lo que estamos viendo es que compraron, lo que saca el periódico Reforma el día de hoy es que compraron esa planta por más de $200 millones, que no tiene sentido económico alguno, y que unas cuantas semanas después, esto fue en enero, en febrero y marzo, pues resulta que AMSA le habría transferido $3.7 millones a una empresa de las que se sabe por la Fiscalía brasileña, que es las que utilizaba Odebrecht para sobornar a funcionarios, que se llama Grangermouth Trading Company. Y unos días después, Grangermouth le habría transferido $5 millones a otra empresa, Secapan se llama, en un offshore, en donde, gracias al testimonio de dos periodistas mexicanos que tuvieron acceso al expediente brasileño, que son Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Chanik, gracias a eso sabemos que Secapan, según los directivos de Odebrecht, es la que utilizaba, es la que les habría dado Lozoya esa cuenta para, pues ahí deposítenme este dinero, ¿no? Entonces, sabemos que de Odebrecht salieron $10 millones que acabaron en estas cuentas que presuntamente les habría dado Emilio Lozoya. Ahora sabemos que también vía estas cuentas de Odebrecht, pues AMSA le dio ahí un dinero a esta empresa brasileña. Por cierto, AMSA dice que estos pagos fueron por la cancelación de un contrato suscrito con esa firma. En fin, ese es el asunto. Pero mira, aquí como Agatha Christie, ¿no? Follow the money. Así es, ¿no? así es. O sea, sigue el dinero y eventualmente vas a encontrar. Porque lo que dice el Cuello Trejo es cierto. Ninguna de las cuentas es de Lozoya. La pregunta es, porque lo que sí sabemos es que llegó ese dinero a esas cuentas. La siguiente pregunta es, ¿sigue ese dinero ahí? ¿Lo sacaron? ¿Quién lo sacó? En fin. Porque lo de Michoacán es importante. Un fin de semana dramático, con escenas de este convoy del Cártel de Jalisco Nueva Generación, avanzando, atacando Zamora, matando personas, ante en un desafío abierto, franco, grosero, al orden establecido, llámese estatal, municipal o federal. Pero la otra escena, la estampa, Leo, que tiene que ver con los militares afuera de un hospital, en donde los pobladores los rodean, los someten, los desarman y los toman por rehenes, exigiendo
que el ejército devuelva las armas que les fueron decomisadas, entre ellas un fusil antiaéreo Barrett calibre 50. Y hoy el presidente López Obrador, y déjame rescatar esto que dice en la mañanera, hablando sobre esa imagen de los soldados, pues sí, sometidos, para ponerlo y no darle muchas vueltas. Acerca de la actitud de los soldados, fue muy responsable su actitud, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía es abusar de nuestros semejantes. Esa es una cobardía. Entonces, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados. Los marinos, los soldados son pueblo uniformado, están actuando muy bien. Van a mantener siempre una actitud prudente, ¿sí? Porque están conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos y que a nadie se le debe privar de la vida. Son situaciones muy difíciles. Esto no les va a restar autoridad, al contrario. Bueno, esto es lo que dice el presidente. El general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dijo que en el pasado domingo la dependencia negoció con los delincuentes el cambio de armas por soldados, luego de que su personal fuera desarmado, agredido y retenido en la Huacana. Y bueno, pues esto lo dice hoy el general secretario de la Defensa desde Michoacán, donde fueron a presentar el Plan Integral de Seguridad de Michoacán. El secretario de Protección, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, dijo que México vive una situación de emergencia en materia de inseguridad no registrada desde la época de la Revolución Mexicana. Y pues estaba ahí junto al gobernador Silvano Aureoles, a todas luces, por activas y pasivas, rebasado en los hechos Silvano Aureoles. Pero bueno, esto fue lo que dijo Alfonso Durazo al respecto. Desde sexenios, acaso décadas, nuestro país ha vivido en una situación de emergencia nacional. Vivimos niveles, como decía en mi participación, niveles de violencia que no hemos conocido desde la época de la revolución. No somos los responsables de esos altos niveles de violencia, pero somos los responsables de enfrentarlos exitosamente. Y todo esto en apenas 24 horas después de vistas esas imágenes allá en la Huacana, Leo. Sí, bueno, a ver, muchas cosas que decir, pero me concentraré, creo, en la más importante, Carlos. Yo creo que ya son muchos años en que los soldados y los marinos están ejerciendo labores de policías. Y los soldados y marinos, lo hemos dicho muchas veces, no están entrenados para eso, no se metieron en la milicia para eso, no les gusta hacer eso, y eso los lleva a un gran desgaste y a verse enfrentados en situaciones donde francamente pueden acabar muy mal las cosas, como lo que ocurrió este fin de semana. Ayer estos videos, que seguramente tú los viste, yo los vi, esta patrulla del ejército es interceptada por los pobladores de allá en Michoacán, en la Huacana. Claramente los soldados traen instrucciones de no utilizar sus armas de fuego, y en ese sentido la turba que está enojada porque el ejército les había incautado, como tú dices, a unos jóvenes de su comunidad sus armas, los va encajonando, los va despojando de sus armas, de sus equipos de comunicación, hasta dejarlos sentados, postrados, humillados, completamente derrotados, yo diría. Ya sometidos, el jefe de la turba habla con el jefe de los soldados, al cual le exige con un vocabulario francamente soez que devuelvan las armas incautadas. Hoy nos enteraron, por cierto, que sí se las devolvieron, sí. Incluyendo las Barrett. Sí. Porque al parecer sí es un grupo de autodefensa. Sí. O eso dicen. Que el sexenio pasado se permitió o se oficializó el que podrían tener armamento, que podrían estar empadronados ahí en un listado y tener armas. Correcto. Ahora, yo creo, a mí me di a la tarea de ver los rostros de los soldados, ¿no? Creo que vale la pena hacer ese análisis. Unos están
francamente muertos de miedo. Otros están enojadísimos con la rabia de no poder hacer nada y todos acaban avergonzadísimos por la indigna derrota. A pesar de lo que dice hoy el presidente, la verdad lo que vemos ahí es una humillación completa de los soldados. Yo supongo que, insisto, estos chavos que se metieron ahí y están patrullando, pues son jóvenes, ¿no? Sí. Pues no se metieron en la milicia para esto, ¿no? Sí. En ese sentido, yo digo, bueno, qué bueno que no dispararon los soldados, porque imagínate cómo sería el escándalo ahorita de que estaríamos hablando de muertos civiles por violación flagrante de sus derechos humanos por parte del ejército. Ejército represor, pueblo reprimido. Oye, pero lo otro también es una locura, ¿eh? Sí. Lo otro es que pues es la derrota del Estado mexicano, ¿no? La derrota del Estado mexicano uniformado, que es el ejército. No es que me hayan mandado a los soldados a la guerra sin fusil, no, los mandaron para que una multitud les quitaran el fusil, ¿no? O sea, esas escenas, pues sí son muy poco favorables para nuestro país y para los ciudadanos mexicanos, porque decimos, hombre, ¿en dónde estamos? ¿Qué pasó con el control territorial del Estado? Entonces, fíjate, estamos frente a una de esas situaciones espantosas de los dos lados. O una matazón de militares a civiles, espantoso, o el desarme de militares por parte de civiles que, bueno, yo voy a ponerlo así, de dudosa procedencia. Muy probablemente algunos tengan hasta vínculos con el crimen organizado. Bueno, yo te hago una pregunta y se lo hago a la gente aquí, desde esta silla. La verdad, ¿quién en sus 5 sentidos quisiera hoy en día ser soldado o marino para enfrentarse a estas situaciones? En lugares de que los militares estén portando con orgullo sus uniformes y haciendo sus labores propias de un ejército, de una milicia, pues los tenemos metidos de policías enfrentando situaciones como las que vimos ayer. Yo, que tengo la oportunidad, por las conferencias que doy, de viajar por toda la República, es un gran privilegio, los veo y hombre, patrullando los barrios, las casas, haciendo ahí los retenes, etcétera. En una ciudad me tocó ver marinos, Carlos, dirigiendo el tráfico, las vialidades. Pues no. Ahora, termino diciendo esto, ¿quién tiene la culpa de esto? Las autoridades civiles. ¿No? O sea, las autoridades civiles que en todos estos años no han podido formar policías de verdad, de tal suerte que tienen que entrar los militares a hacer esta labor. Y lo peor del caso, Carlos, es la propuesta de López Obrador. Vamos a seguir por el mismo camino. Y yo te provoco para un minuto final, Leo Zuckerman. Y Michoacán, es decir, Michoacán. Hace 12 años, ahí comenzó todo, ¿no? Es decir, comienza esta historia de la guerra, de los muertos, de los marcadores, el desprestigio de Felipe Calderón, y otra vez Michoacán. Y Silvano Aureoles lo que hace pues es anunciar que no se van a dejar intimidar, que el Estado no se va a dejar rebasar. Lo mismo que decía Lázaro Cárdenas en ese momento, que era el gobernador. Hoy jefe de asesores del presidente. Michoacán se vuelve a convertir en el epicentro de la lucha entre el grupo del crimen organizado y el Estado mexicano, y lo que estamos viendo es lo mismo que veíamos hace 13 años. Ejércitos de sicarios que no les da pena presumirlo. Antes era la familia michoacana, ahora son los del cártel Jalisco Nueva Generación, que incluso rotulan sus camionetas. Sí. No, bueno, dices, pues ya qué más desafío al Estado. Y que llegan con armas de alto calibre y matan a policías estatales, ¿no? Otra vez Michoacán, lo dices bien, 13 años después, y la pregunta es ¿hasta cuándo los civiles seguiremos utilizando las Fuerzas Armadas para labores policíacas? Y más importante aún, ¿hasta cuándo los soldados y marinos lo van a soportar? Porque diga lo que diga el presidente, con todo respeto, lo que vimos ayer fue no una escena de valentía, sino una escena de derrota y de humillación. Por lo menos eso es lo que decían los rostros de los soldados. No se veían los soldados contentos y felices diciendo, bueno, hombre, qué valientes somos. Entiendo el discurso, la retórica importante presidencial, la entiendo, pero perdón, lo que vimos ayer fueron escenas de la derrota
de los soldados por parte de la población civil. Quizá el mejor escenario, porque el otro hubiera sido quizá peor, pero los dos son malísimos, Los dos son malísimos. Un pierde-pierde. Muchas gracias, Leo Zuckerman. Exactamente. Gracias, Carlos. Nos escuchamos el jueves. Con mucho gusto.